a la dirigenta del Sindicato de Trabajadores del Hogar de la región Piura, y está con nosotros también Elemin Valle, especialista en Derecho Laboral, con quienes vamos a conversar sobre la reciente ley de trabajadoras del hogar aprobada el último sábado por el Congreso de la República, que ha sido todo un logro histórico para uno de los sectores laborales más vulnerables del país. Buenas noches, doctora Elemin Valle y Giovanni Cruz, secretaria del Sindicato de Trabajadoras del Hogar de la región Piura. Bienvenidas. Muy buenas noches, gracias por el espacio y gracias por la oportunidad. Sí, muy buenas noches, Jumila, y buenas noches a todos y a todas quienes nos escuchan a través de pirua.pe, y también un gran saludo y felicitaciones a Giovanni Cruz, compañera, felicidades otra vez nuevamente por el gran logro. Sí, precisamente también queríamos extenderle este saludo a Giovanni Cruz, y con ello vamos a empezar para preguntarle qué significa para las trabajadoras del hogar esta ley que se ha aprobado, que venían reclamando hace muchos años en realidad como trabajadoras del hogar, y que se ha hecho realidad recientemente. ¿Cómo se sienten ustedes de haber logrado este gran paso? Bueno, muy contentas, felices. Después de muchos años de lucha, hemos estado lucha tras lucha, haciendo foros, haciendo mesas de diálogo con las diferentes autoridades para que ellos conozcan nuestras demandas, nuestras problemáticas, y finalmente el sábado nos dieron la aprobación de esta nueva ley, que es un hito histórico, una fecha histórica para las trabajadoras del hogar, que va a cambiar el panorama de la actual situación en la que estamos viviendo nosotras, las trabajadoras del hogar. Felices y muy contentas de haber logrado esta aprobación de la nueva ley de trabajadoras del hogar en el Perú. ¿A cuántas trabajadoras va a beneficiar esta norma en la región Piura? ¿Cuántas tienen registradas ustedes oficialmente en su sindicato? Bueno, a nivel regional de Piura existe alrededor de 20.000 trabajadoras del hogar, pero afiliadas en nuestro sindicato estamos entre 300 a 350 afiliadas trabajadoras del hogar. Ya. Doctora Elemin, explíquenos qué alcance tendría esta norma. Bueno, se ha regulado el tema de las 8 horas laborales, el derecho a un sueldo y a vacaciones, ¿verdad? Un poco equiparando la situación de todos los trabajadores a nivel nacional a este sector de trabajadoras del hogar, que también tienen los mismos derechos, efectivamente. Así es, Jumila, la ley que se ha aprobado el día sábado en el Congreso y que estamos pendientes de que sea publicado en el Diario del Peruano, es decir, luego de que lo firme el presidente, contiene varios aportes, no solamente en el sentido de que iguala derechos laborales para las trabajadoras del hogar con los trabajadores y trabajadoras del régimen de la actividad privada, es decir, el decreto legislativo 728, sino también que además establece, además del pago completo de las CTS, las gratificaciones, las vacaciones completas por 30 días, el reconocimiento del sobrepago completo también en los días de descanso laborados, también incorpora una protección de formalidad, ¿no? No hay que olvidar que en el caso de las trabajadoras del hogar son un sector, como tú bien lo has dicho, bastante vulnerable y donde la informalidad supera más del 70%, y donde las trabajadoras comúnmente son contratadas de manera verbal, ¿no? Y la ley aún vigente, la 27986, lo permite. Sin embargo, ya precisamente a eso iba. ¿Cómo se puede regular este tipo de contrataciones? Por ejemplo, que no es la fiscalización que hacen, por ejemplo, regularmente a las empresas o a las microempresas, que van y verifican pues que tienen, o de pronto tienen inscritos algunos trabajadores en planilla. En este caso, como usted dice, son contratos así, de forma verbal. Y en viviendas, ¿cómo se va a hacer para fiscalizar que se cumpla esta ley y que no sea simplemente, o que no quede como letra muerta? Exactamente. Mira, ahí es importante, y la ley misma lo dice, dispone que el Ministerio de Trabajo debe implementar un aplicativo web, ¿no? Hoy en día la mayoría usamos un teléfono, y la idea es que mediante el teléfono los empleadores, o sea, un teléfono celular, puedan ya llenar el contrato de trabajo y de esa manera quede registrado y se haga un cruce de información, no solamente en el Ministerio de Trabajo, sino también en la SUNAT, ¿no?
Y otro tema es que las trabajadoras van a poder contar con una copia del contrato, lo cual les permite a ellas demostrar algo básico ante el Poder Judicial cuando quieran reclamar sus derechos, que es el vínculo laboral, ¿no? Lamentablemente, el contrato verbal, que no quiere decir que no exista un vínculo laboral, lo que promueve es que no podamos exigir como trabajadores o trabajadoras nuestros derechos laborales, ¿no? Entonces, la ley plantea de que mediante un aplicativo web se pueda realizar este registro, y además también va a demandar por parte del Estado políticas públicas de información y difusión, ¿no? Entonces, la idea es que sea muy sencillo, tanto para empleadores como para trabajadores, el que haya formalidad en el marco de una relación laboral del hogar, ¿no? Claro, pero sabemos que vivimos en un país donde lamentablemente la informalidad se evidencia, ¿verdad? Aún en las empresas, y pues esperamos que esto pueda ser efectivo para las trabajadoras, porque muchas de ellas, por la necesidad también de un trabajo, aceptan laborar en estas condiciones informales, ¿verdad? Otra pregunta que quería hacerle también era la situación que viven las trabajadoras del hogar durante la pandemia. Creo que en esta época se ha evidenciado también esta situación de vulnerabilidad que ellas tienen, porque algunas han tenido que quedarse viviendo en una casa que no es de ellas, ¿verdad? Obligadas tal vez. Sí, mira, nosotras hemos tenido conocimiento, y de hecho que Giovanni también te puede complementar mucho mejor esto, de estas situaciones de limitación de la libertad personal, es decir, ha habido una restricción y aislamiento obligatorio a las trabajadoras del hogar. Ojo, no estamos hablando de cualquier tipo de trabajador, estamos hablando de trabajadoras y trabajadores humildes que necesitan para sobrevivir su trabajo. Y entonces el despido como amenaza para permanecer en el hogar sin descanso termina siendo, lamentablemente, o podría ser un caso de trabajo forzoso, ¿no? Entonces seguro Giovanni te va a poder complementar eso en los casos que han conocido como la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú, ¿no? Sí, Giovanni, si nos puedes contar un poco de qué casos se han presentado específicamente en Piura o a nivel nacional, si tienes conocimiento de esta vulneración de derechos a las trabajadoras del hogar. Bueno, en lo que es, nosotros hemos tenido muchos casos en que muchas trabajadoras han sido despedidas sin ningún goce de ver, sin ningún beneficio. Otras compañeras han tenido que quedarse cama adentro, trabajando por más de 12, 14, 16 horas en condiciones precarias, durmiendo en condiciones precarias, no adecuadas como debe ser. Discriminación, por ejemplo, le han separado los cubiertos, los platos. Otras compañeras salen cada 15 días, otras compañeras una vez al mes. Otras compañeras migrantes, por ejemplo, han tenido que quedarse tan solo elaborando en la casa con el único pago de la alimentación y el alojamiento, porque no pudieron regresar a su ciudad de origen. Entonces, hemos sido muy prácticamente regresadas a la esclavitud, porque hay compañeras que tienen hijos pequeños y han tenido que dejarlos con sus familiares para ellos poder trabajar y poderlos alimentar a sus hijos, ¿no? Y con esa condición han tenido que ellas quedarse cama adentro, trabajando en condiciones precarias. Y otras compañeras, bueno, han sido así despedidas sin ningún beneficio y están sin trabajo, ¿no? Uh-huh. Esa sí es la situación que estamos viviendo. ¿Y estas situaciones, doctora Elemin, se van a poder regular ahora con la norma, o ya no quedan así estas denuncias como en el aire porque todavía no existe una normativa que pueda proteger los derechos? Excelente tu pregunta. Mira, a partir del año 2018, en noviembre de 2018, el Congreso de la República ratificó o aprobó la ratificación del convenio 189, ¿no? Perdón, en junio. Y en noviembre el Estado peruano hizo el depósito, que es el acto formal ante la Organización Internacional de Trabajo, mediante el cual el Estado peruano se obliga al cumplimiento del convenio 189, que está vigente desde noviembre del año pasado, es decir, antes de la crisis sanitaria. Y el convenio 189, que tiene rango constitucional, ¿no? Debido a la cuarta disposición final transitoria de la Constitución, que incorpora los tratados internacionales al nivel de la Constitución, de manera automática protege a las trabajadoras del hogar y también, digamos, hace ineficaz
en cuanto es discriminatoria la 27986, que es la norma que regula el trabajo en el hogar. Entonces, lo que hace la nueva ley es poner el convenio 189 en el desarrollo normativo nacional, ¿no? Y una de las cosas que plantea es, por ejemplo, que de manera expresa en el contrato se detalle la jornada y el horario de trabajo, ¿no? Algo que es muy importante porque muchas veces las compañeras trabajadoras del hogar terminan siendo contratadas para una tarea específica, digamos cocina, de tal hora a tal hora, y al final al mes, a los 2 meses, terminan haciendo 3, 4 tareas y terminan teniendo sobrecarga laboral, ¿no? Entonces, por ejemplo, se plantea colocar el horario de trabajo y también el periodo de descanso incluso, ¿no? Y además también dispone que mientras la trabajadora del hogar permanezca bajo disposición del empleador, es decir, así la trabajadora esté en espera de una orden porque su empleador se lo ha determinado, eso es trabajo. Y eso es muy importante en el caso del trabajo del hogar porque esa situación de estar a la expectativa de orden del empleador o la empleadora, lo que promueve es la sobrecarga laboral, ¿no? Como lo ha dicho muy bien Giovanni, lo que promueve hoy en día y lo que ha promovido en el caso de las trabajadoras del hogar, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, es la esclavitud, en el caso de las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, ya hay algunas acciones ya hay unas figuras a partir de la Defensoría del Pueblo, el Centro de Emergencia Mujer, para que las trabajadoras del hogar puedan denunciar estos actos como actos de violencia, porque serían actos de violencia en vista que vulneran derechos fundamentales como es la libertad de tránsito en este caso y también en el marco de un trabajo digno como un derecho fundamental. Claro. Giovanni, ¿cómo van a hacer desde su grupo, desde su sindicato para concientizar, ¿no?, a las trabajadoras del hogar? Porque tú mencionabas que hay 20.000 trabajadoras en la región Piura y de estas solamente están agrupadas un número pequeño. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes para comunicarles, ¿no?, a todas las trabajadoras que tienen ahora una ley que regula sus derechos, que las defiende después de muchos años de maltrato, de discriminación, y que pueden acogerse, pues, ¿no?, y reclamar efectivamente sus derechos? Bueno, nosotros hemos pensado hacer campañas de afiliación, de difusión, a través de las radios, que conozcan, ¿no?, la nueva ley, cuáles son sus derechos. Y también más adelante estamos pensando en hacer talleres, ¿no?, en nuestro sindicato, talleres, por ejemplo, de cocina, de limpieza. Como nosotros pedimos derechos también, pero también vamos cumpliendo deberes, ¿no?, que nuestro trabajo sea de calidad. También talleres de cuidado del niño, cuidado del adulto mayor, invitarles, ¿no?, a las trabajadoras del hogar, que nuestra institución está siempre abierta para ayudarlas, para asesorarlas y para apoyarlas, invitarlas a que se afilien a nuestro sindicato. Bien, doctora, en el caso de la reciente norma aprobada, ¿regula sanciones también para los que incumplan estas disposiciones? Mira, ahí la ley no lo dispone expresamente, pero entonces se aplica, lo que sí dispone es prohibiciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la edad mínima, en el trabajo en el hogar, la edad mínima es de 18 años, 18 ¿no? años. Entonces ya no pueden haber menores de 18 años trabajando en casa, y menos, ojo, cama adentro, aunque ahora la ley le llama modalidad con residencia, y también establece la prohibición a las agencias de empleo de cobrarles o que el requerimiento de una búsqueda de empleo por la trabajadora con la agencia de empleo implique un gasto a la trabajadora del hogar. También existe esa prohibición, y entonces las sanciones aplicables son aquellas que están reguladas en materia de la Autoridad Administrativa de Fiscalización Laboral en SUNAFIL, con las multas ya establecidas para trabajo del hogar, y también las sanciones o las responsabilidades que deberían asumir ya en nivel de sede judicial, como las indemnizaciones, que son iguales que los trabajadores del régimen común, ¿no? En el caso de despido, ¿Cuáles son estas multas para conocerlas un poco? ¿Sabe? ¿Nos puede comunicar cuáles son? Las multas son muy, o sea, si estamos hablando de empresas, no son igual que una empresa, creo que apenas llegan al 10% de lo que se señala para una empresa, porque es obvio que no estamos hablando de empleadores como empresas, sino son empleadores, familias, hogares. Entonces las multas son pequeñas, pero son significativas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque algo que tenemos que tener en claro, y me permito esto, es que el trabajo del hogar es invisibilizado. ¿Por qué? Porque históricamente las mujeres hemos realizado y realizamos estas labores.
Y termina eso redundando en que, como es normal que las mujeres realicemos estas labores, son labores sencillas, labores que no tienen valor. Entonces, siendo así, lamentablemente, históricamente en nuestro país y en otros países a nivel mundial, la primera lucha que han tenido que hacer las trabajadoras del hogar es que su trabajo sea reconocido como tal en el marco de una relación laboral, ¿no? Y además es invisibilizado porque es un trabajo que se realiza al interior de un hogar. Entonces muchas veces ellas ni siquiera se conocen, y por eso que Giovanni te plantea una serie de actividades que tienen que hacer, porque es una lucha incluso conocerse, una lucha incluso sindicalizarse, ¿no? Entonces esa invisibilidad parte de la desvalorización del trabajo doméstico, el trabajo en el hogar que históricamente realizamos las mujeres. En el caso de las trabajadoras del hogar, ellas están las mujeres estamos sobre representadas en este sector, ¿no? Superamos el 96% del trabajo del hogar son asumidas por las mujeres. Y lamentablemente, mujeres también muchas veces no terminan valorando el trabajo del hogar, y creo que en esta situación de emergencia, cuando hemos estado en aislamiento social obligatorio, muchos hemos tenido que asumir las labores de casa, obviamente ya por totalidad nos hemos dado cuenta de lo esforzado que es, ¿no? De lo esforzado y lo riesgoso que es, ¿no? Y que merece una serie de disposiciones y protecciones, como también, por ejemplo, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y muchos de nosotros no sabemos los riesgos que corremos en el trabajo en el hogar. Hace poco yo estuve desinfectando, para hacer un ejemplo, estuve desinfectando unas plantas que es parte del cuidado del hogar, y me intoxiqué por hacerlo con el detergente, ¿no? No tuve, por ejemplo, ahí muchas veces nosotros, al tener la cotidianidad de los trabajos del hogar, pues no tenemos en cuenta, ni el empleador y muchas veces las trabajadoras tampoco, los riesgos laborales. Y es algo que también aporta la nueva ley. También señala que debe haber protección de vida, implementos debidos en materia de seguridad y salud en el trabajo, medidas de prevención también, ¿no? Esta ley contempla también el tema de violencia contra la mujer, porque vemos que hay algunas también que sufren, ¿no? De maltrato verbal, psicológico y hasta físico incluso. Sí, bueno, han habido casos terribles, ¿no? Como por ejemplo el que hizo alusión la congresista Mirta Vázquez, el caso de la niña Carmelita, que fue asesinada, una niña trabajadora del hogar que fue asesinada por su empleador, ¿no? Entonces, la violencia hacia las trabajadoras del hogar termina siendo terrible, no solamente a nivel emocional, sino psíquico, sexual, físico, ¿no? Y sí, la ley plantea mecanismos de protección, desarrolla mucho lo que es la prevención y la protección de las trabajadoras del hogar frente a la discriminación, la violencia, el hostigamiento, y además también establece obligaciones para establecer, valga la redundancia, una mesa de los distintos sectores, es decir, no solamente el sector del Ministerio de Trabajo, sino también, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, e incluso el Ministerio del Interior tendría que ser ahí para proteger y tener mecanismos de prevención, sanción y atención urgente, ¿no? Es algo que también se necesita. Sí, Giovanni, en Piura hemos tenido casos o denuncias recientes de este tema de discriminación, de vulneración de derechos, incluso de violencia, dentro del grupo que ustedes que lideras. Sí, hemos tenido casos de violencia contra los menores de edad. Por ejemplo, a veces vienen de la sierra menores de edad con la excusa con la madrina o con la hijada, te traigo para acá para que estudies, pero en realidad la menor de edad no termina estudiando y termina siendo abusada del empleador. Hemos tenido muchos casos de abuso contra los menores de edad. ¿Manejan ustedes el porcentaje de menores de edad que está integrando este grupo de trabajadoras del hogar? De todas las que me has dicho. Sí, hemos tenido en nuestro grupo, hemos tenido un aproximado de 11 compañeras menores de edad que han sido abusadas sexualmente por sus empleadores. Ya, y a nivel de toda la región de las que me dijiste que hay 20.000 trabajadoras aproximadamente, ¿manejan de cuánto porcentaje serían menores de edad? Aproximado un 20% de menores de edad, de los 20.000 trabajadoras del hogar. Lamentablemente tenemos ese porcentaje. Que según la norma aprobada, doctora, ellas ya no podrían ejercer este tipo de trabajo, ¿verdad? La expresión correcta es no deberían, ¿no? Estamos hablando de niñas y adolescentes que no deberían estar expuestas a un trabajo que
se incorpora la intimidad de un hogar ajeno, de personas Claro. ajenas que están en una situación de alta confianza, alta intimidad, porque las trabajadoras del hogar hacen un trabajo en el hogar de una familia ajena, de la familia empleadora, y eso involucra incorporarse a la intimidad del hogar, ¿no? La cual obviamente puede exponer a ciertas situaciones, sobre todo a las más vulnerables, como son las menores de edad, ¿no? Entonces, no deberían ellas trabajar en casa, ¿no? No deberían hacer trabajo remunerado del hogar. ¿Se contempla dentro de esto del grupo de trabajadores del hogar el tema de las menores o de las adolescentes, incluso jóvenes, que trabajan en bares y cantinas, o es otro rubro que se relaciona más con la trata de personas? Claro, mira, la ley de trabajo del hogar es expresamente para las labores realizadas en el marco de la manutención y sostenimiento del hogar, ¿no? O sea, son Lo labores digo porque generalmente lo relacionan, ¿verdad? O las contratan y les dicen... Claro, vamos a hay hacer un poco trabajos en mi lo que tú hogar. más o menos estás comentando, en el caso de trata de personas o trabajo forzoso, muchas veces se encuentra el trabajo del hogar al lado de otro tipo de labores como las que tú has señalado, ¿no? Claro. Entonces, ahí existen otras disposiciones que supuestamente o deberían promover o protegen eso, ¿no? Lo que, como tú hace poco lo expresaste, la ley lo que permite es hacer exigible un derecho, ¿no? Pero el que se implemente, el que se cumple, eso demanda demanda de exigencia de políticas públicas, difusión, no solamente los trabajadores, sino principalmente el Estado, y también de conocimiento de cifras. Por ejemplo, en el Perú no tenemos investigación ni data específica en trabajo forzoso, tampoco tenemos investigación ni data específica en el caso de trabajo del hogar, porque es un trabajo invisible, ¿no? Entonces, las cifras que te podemos dar son cifras muy aproximadas, pero que lamentablemente el Estado peruano no tiene mecanismos certeros para poder determinar una realidad muy concreta, muy específica, ¿no? Y de ahí la debilidad que va a haber para el tema de fiscalización, insisto, ¿verdad? Es todo un reto para las personas que van a tener que fiscalizar el cumplimiento de esta ley, que todavía no se ha promulgado y que de pronto usted cree que el Ejecutivo la va a promulgar, o cree que va a observar. Ahí sí, si en caso de hacer eso estarían cometiendo un harakiri, ¿no? Porque en realidad no tendría razón de ser. O sea, la ley lo que hace es desarrollar, como dice la norma internacional, ¿no? No podría observarla. Y lamentablemente, con todos los abusos que las trabajadoras del hogar, más allá de los cotidianos antes de crisis sanitaria, y ahora están teniendo en crisis sanitaria, pues estarían quedando muy mal. Hay que tener en claro que proteger los derechos laborales de los trabajadores no significa que arriesguemos el sostenimiento de otros trabajadores, ¿no? Los trabajadores no pueden y no deben explotar a otros trabajadores, y eso creo que queda muy claro. Hay muy buenos empleadores que incluso, tengo entendido, han pedido información sobre el convenio sin que exista ley, han pedido conocer el convenio para poder aplicar en igualdad de derechos. Entonces también se trata de difundir, ¿no? No solamente hay malos empleadores, sino también hay empleadores que quieren conocer, pero no hay mecanismos para conocerlo. Entonces ahí también hay una tarea que realizar, ¿no? Entonces ahí yo soy muy optimista. Inmediatamente no va a poder ser, porque lamentablemente son las leyes laborales las que menos se cumplen muchas veces, pero sí hay un trabajo sostenido que se puede hacer, y ejemplo de ello son las mismas organizaciones sindicales con todo el esfuerzo que han desplegado, ¿no? Todo el esfuerzo que han hecho, y sobre todo cómo han dado, siempre lo repito, han dado cátedra en fomento de incidencia política en el caso de redes sociales. Ellas han incidido mucho en redes sociales, y eso también les ha dado entrada, han podido sostener reuniones también con congresistas, donde han podido emplazarlos y han comprometido el cumplimiento de la aprobación de la ley. Y de hecho que ahí también hay una labor por parte del Congreso para fiscalizar su implementación y fiscalizar el hecho mismo de la fiscalización, ¿no? Efectivamente, sí. Giovanni, si nos comentas un poco, bueno, la preocupación es estas datos que tú nos has dado, ¿no? 20.000 trabajadoras aproximadamente en la región Piura, de las cuales ustedes tienen agrupadas, no sé si me dijiste 300, ¿y cómo pueden hacer las demás que hasta ahora no? 350. Es un grupo muy pequeño, ¿verdad? ¿Cómo podrían hacer de pronto las que no están agrupadas para inscribirse, para registrarse y para conocer a detalle esta norma que les favorece? Bueno, ahorita no tenemos un lugar específico donde ellas puedan ir, pero sí un número de teléfono donde ellas pueden llamar y contactarse con nosotros para poder afiliarse, ¿no? Y también para recibir asesoramiento sobre la nueva ley que logramos finalmente.
Pueden llamar al número 993 16 36 791 con Giovanni Cruz. Bien, entonces muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No sé si tiene algo más que agregar, doctora Elemin, respecto a esta norma que genera bastante expectativa en el sector laboral de las trabajadoras del hogar. Sí, que esta norma valora el trabajo doméstico, revalora el trabajo del hogar, es más, empieza de arranque así, en el artículo 2, señalando, reconociendo la contribución del trabajo del hogar al trabajo, al sector económico, al desarrollo social y económico del país, que además también es un reconocimiento y una protección a las mujeres trabajadoras que nos encontramos sobrerepresentadas en este sector, y además también que incluso se da muy cerca de hoy, 7 de septiembre, que se cumplen 58 años de la aprobación del voto femenino, ¿no? Entonces también es como las mujeres participamos en política, participamos en el sindicalismo y conquistamos derechos, ¿no? Eso es muy positivo, y que de aquí queda un camino largo para poder implementarlo, para poder reglamentar, para obtener políticas públicas que realmente hagan efectiva la ley y protejan a las mujeres trabajadoras del hogar, y también a los varones trabajadores del hogar, que también los hay, y que también muchas veces están más desprotegidos por la invisibilidad del mismo, ¿no? Sí. Giovanni, ¿algo más que tengas que agregar para ir cerrando ya la entrevista? Sí, no, agradecerles por el espacio, por la oportunidad, y nuevamente saludarlas a mis compañeras de Piura, que estamos contentas, felices de haber logrado esta nueva aprobación de la ley, ¿no? Nos ha costado duro, hemos estado reunión tras reunión, con los diferentes congresistas para conquistar los votos, y finalmente lo logramos. Y invitarlas a las compañeras que no están afiliadas a nuestro sindicato, que se afilien. Somos un sindicato transparente, que siempre buscamos velar que se cumplan los derechos de todas las trabajadoras del hogar. Y muchas gracias nuevamente por la invitación y por la oportunidad. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Será hasta otra oportunidad, y pues esperamos que siga reivindicando los derechos de las mujeres en nuestro país. Muchas gracias. Buenas noches. Agradecemos también al Bricias TV, que nos transmite a través de Telecable Smart Perú. Gracias, y con nosotros será hasta el día de mañana. Gracias, Camila. Gracias, Pirua.p. Ok, muchas gracias.